Hola, muy buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Yesenia Paniagua Ríos. A continuación, vamos a dar una explicación sobre las teorías de la personalidad desde los autores Sigmund Freud, Carl Jung y Alfred Adler. Aquí vamos entonces a dar esta explicación a través de estas cuatro preguntas. Entonces, primero, ¿cómo se puede entender el concepto de personalidad en Sigmund Freud, Carl Jung y Alfred Adler? 2. ¿Cómo plantean los autores el desarrollo de la personalidad? 3. Explica desde cada autor los procesos fundamentales de la teoría y la incidencia de la tipología de la personalidad. Y 4. Desde mi quehacer como psicóloga en formación, ¿cuál es la importancia de la personalidad en el ser humano? Iniciamos entonces con nuestro primer ítem. ¿Cómo se puede entender el concepto de personalidad en Sigmund Freud, Carl Jung y Alfred Adler? Iniciando entonces con Sigmund Freud, para él es importante o se focaliza la personalidad en el inconsciente. Este es el más influyente en los comportamientos del individuo. Afirma que el inconsciente es mucho más grande que el consciente y en el inconsciente se centran estos procesos biológicos, por lo que para él la personalidad tiene todo un componente estrictamente biológico. También para Freud es muy importante eh, la sexualidad en el desarrollo de la personalidad y para él esto sucede solamente en los primeros años del individuo. Ahora, Carl Jung, él fue discípulo de Sigmund Freud, toma bases de él, pero entra en conflicto con algunas cosas como el inconsciente y la sexualidad. Para él, la personalidad no se va a basar únicamente en la sexualidad como para Freud, y es muy importante para él tanto el pasado como el futuro. Para Freud era solamente el pasado. Jung nos habla sobre el futuro, sobre las motivaciones del individuo, incluso explora un poco más el inconsciente, pero al pasado entonces o a la historia le agrega la mitología, la antropología y la religión. Carl Jung define la personalidad como la expresión de la totalidad del ser humano. Ahora, sobre Alfred Adler, también fue discípulo de Freud y también crea su propia teoría por tener diferencias con la teoría de Freud. Realmente Adler toma conceptos mucho más humanistas, mucho más sociales. Considera que la personalidad del individuo no se forja estrictamente por condiciones biológicas, sino por sus interacciones con su ambiente, que tiene motivaciones y que siempre va a estar detrás eh, de alcanzar objetivos, de la superioridad y de ser mucho más competente socialmente. Ahora, nuestro segundo ítem, ¿cómo plantean los autores el desarrollo de la personalidad? Entonces, para Sigmund Freud, la fuerza de su teoría del desarrollo de la personalidad son los procesos inconscientes. Para Freud, en el inconsciente se alberga un componente muy importante que es el biológico. Los individuos respondemos a estímulos básicos que son, por ejemplo, el hambre, la sed. La mente convierte estos estímulos en deseos y estos deseos Freud los llama instintos en su teoría, que son básicamente el motor que dirige la conducta del individuo. Ahora, Carl Jung, como lo decíamos anteriormente, no considera que la personalidad se desarrolla únicamente eh, sobre nuestros antepasados o nuestra historia, sino también sobre el futuro, lo que el individuo quiere ser y hacia dónde quiere avanzar. A diferencia de Freud, Jung dice que el desarrollo de la personalidad no se encuentra solo en los primeros años de vida del individuo, sino a través de toda la vida. Está la primera etapa que denomina la niñez, que está marcada por los padres y su influencia. Está la etapa de la pubertad a la adultez temprana. Aquí como más problemas de adaptación, cesan las fantasías y está la edad madura, en donde Jung nos habla de la primera y la segunda mitad de la existencia. Entonces, en la primera mitad de la existencia nos enfocamos en el mundo externo y en la segunda mitad de la existencia en el mundo interno. Y para Alfred Adler, con su perspectiva que es social y humanista, considera que estos aspectos son importantes más que la influencia biológica.
le importa, o en su teoría importa mucho la interacción con el ambiente, y de esta manera es que el individuo forja su personalidad en experiencias adquiridas, la convivencia con el entorno y algo muy importante en la teoría de Alfred, que es la condición desde el nacimiento. Ahora vamos con nuestro tercer punto. Explica desde cada autor los procesos fundamentales de la teoría y la incidencia en la tipología de la personalidad. Aquí vamos a ahondar entonces un poco más sobre las teorías de cada autor. Hay 4 componentes muy importantes para Sigmund Freud, aunque no se deben tomar por separado. Ellos son un componente entre sí. Primero están los niveles de la personalidad, donde Freud establece que son el consciente, el preconsciente y el inconsciente. En el consciente, que es pues este contacto con la realidad, experiencias, sensaciones. Ejemplo, en este momento yo soy consciente de que estoy grabando, de que estoy hablando y de que escucho ruido de fondo, por ejemplo. Se encuentra también el preconsciente, que este funciona como una bodega, y aquí ponemos como todo lo que no necesitamos de forma inmediata en la memoria, pero que sí podemos acceder a ellos fácilmente, como por ejemplo recordar un momento cómico hace unos días con unos amigos, o recordar que el día de mañana tengo una cita médica. Y el inconsciente, que es lo más importante en la teoría de Freud, que es donde se albergan estos deseos y estos instintos, y es la fuerza de la conducta. Encontramos también la estructura de la personalidad, que Freud la categoriza en el yo, el ello y el superyo. Entonces, iniciando con el ello, es esta parte de placer, es esta parte primitiva, biológica. Aquí se busca solamente satisfacer, es impulsiva y no es fácil de controlar. El super yo tiene 2 principios importantes: la conciencia, que reconoce los castigos, y el ideal del yo, que son estos modelos, estos ejemplos con los que se fue criado el individuo desde niño. Aquí encontramos como esta parte moral, esta parte de valores que fueron infundados. Y el yo, que es como el mediador entre el ello y el super yo, ya que estas dos son polos totalmente opuestos. El yo intenta mantener la estabilidad, intenta sí satisfacer necesidades, pero de una forma muy racional. Encontramos entonces los mecanismos de defensa. Entonces, como el yo tiene que estar mediando entre estos conflictos entre el ello y el super yo, crea los mecanismos de defensa. Hay muchos mecanismos de defensa, pero vamos a hablar de los más reconocidos. Por ejemplo, la represión, cuando el inconsciente aparta sentimientos que son dolorosos para el individuo; la proyección, que es atribuir como rasgos, sentimientos o pensamientos que nos pertenecen o que son de nosotros a otra persona; la racionalización, que es usar la lógica para justificar pensamientos o comportamientos para que esto sea mucho más aceptable ante la sociedad; la regresión, que es cuando volvemos a una época que parecía mucho más segura y nos ayuda a lidiar con la frustración actual; la sublimación, que es redirigir los impulsos instintivos hacia una actividad socialmente aceptable. Y en cuanto a las etapas del desarrollo psicosexual, que es la teoría más importante de Sigmund Freud, encontramos 5 etapas. Entonces, la primera, que es la etapa oral, está entre los 0 y los 12 meses. La zona erógena es la boca, está dominada por el ello, es decir, que busca la satisfacción y es a través de la succión. La etapa anal, de 1 a 3 años, la zona erógena es el ano, se focaliza en el control de esfínteres y la satisfacción por defecar. Acá podemos encontrar la expulsión, que en cuanto a la personalidad en la adultez podría relacionarse con la libertad y la creatividad; o la retención, que podría asociarse a la autoridad y el control. La etapa fálica se desarrolla entre los 4 y los 5 años, la zona erógena son los genitales. Aquí empieza a estructurarse los principios de placer y aparece el complejo de Edipo, que es muy importante. En la etapa de latencia aparece de los 5 años hasta la pubertad. Se desarrollan las actividades sociales y el instinto y la sublimación del instinto sexual.
Y por último, la etapa genital, que es de la adolescencia a la adultez. Aquí empieza la organización y la madurez sexual y la identidad, se establece la identidad de género, hombre o mujer. Ahora Carl Jung entonces desarrolla la teoría de la energía psíquica y utiliza postulados de la física para desarrollarla. Entonces encontramos el principio de los opuestos. Es esta polaridad que hay en el universo, como por ejemplo el bien y el mal, el hombre y la mujer, el calor y el frío. Y en contraste con la energía psíquica, menciona que todo sentimiento o deseo pues tiene su opuesto. Entonces, un ejemplo, para saber qué tipo de alimentos yo debo ingerir en mi dieta, debo conocer los alimentos que me hacen daño primero. Está el principio de equivalencia. Se basa aquí en el principio de conservación de energía de la física. Es decir, cuando se pierde el interés por algo, no se pierde esa energía, sino que se transfiere a otra parte de la personalidad, como por ejemplo, la energía o el interés por estar despierto durante el día se transfiere al sueño o al descanso cuando llega la noche. Y el principio de entropía busca lograr el equilibrio en la personalidad. Que la energía psíquica sea la misma en cualquiera de las estructuras de la personalidad. Encontramos también los sistemas de la personalidad que para Jung están categorizados en el yo, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El yo es este aspecto consciente, el inconsciente personal es lo que Freud denomina el preconsciente y el inconsciente colectivo es este inconsciente heredado, donde influyen las emociones y comportamientos, y aquí es muy importante las tradiciones sociales. Jung también nos habla de los tipos psicológicos. Encontramos en total 8 tipos psicológicos que están relacionados entre el extrovertido y el introvertido. Entonces, encontramos el reflexivo extrovertido, sentimental extrovertido, perceptivo extrovertido e intuitivo extrovertido. Y en cuanto a los introvertidos, encontramos también los mismos: reflexivo introvertido, sentimental extrovertido, perceptivo introvertido e intuitivo introvertido. Finalmente, Jung nos habla de los arquetipos. Entonces, como existen experiencias antiguas que están reservadas en el inconsciente colectivo, estos suelen expresarse a través de sueños y fantasías. Aquí entonces Jung nos propone los arquetipos. No hay realmente una cantidad específica de arquetipos, pero Jung sí nos menciona algunos en su teoría. De los más importantes encontramos el ánima y ánimos. Es básicamente donde Jung nos plantea que el ser humano es bisexual por naturaleza. Ánima es femenino, ánimos es masculino, y significa que, por ejemplo, los hombres siempre van a tener un componente femenino y las mujeres siempre vamos a tener un componente masculino. El de sombra, que es un arquetipo que contiene instintos primitivos. Aquí hay que dominar la sombra para poder coexistir en sociedad. El arquetipo de sí mismo, que representa la unidad. Este arquetipo logra equilibrar todas las partes de la personalidad y tiene una tendencia al futuro. El de persona, que lo describo como una careta. Esta careta es necesaria para salir a presentarnos a la sociedad y dependiendo del ambiente de cada individuo. Y el arquetipo de héroe, que representa la resiliencia y la valentía. Ahora, Alfred Adler. En la teoría que nos plantea Adler, él pone como motor del desarrollo de la personalidad el sentimiento de inferioridad, que todo ser humano nace con sentimiento de inferioridad. Aquí entonces nos plantea el complejo de inferioridad, que es cuando no se superan sentimientos de inferioridad de la niñez. Entonces podemos encontrar como factores la inferioridad orgánica, que es, por ejemplo, cuando a una persona le faltan sus extremidades superiores, logra adquirir un increíble talento por la pintura y puede pintar con los pies o con la boca. También están los mimos excesivos, que es como el resultado de ser el centro de atención en el hogar, se le cumplen todos los caprichos, no se le niega nada.
Este puede crear una idea de que es la persona más importante, no tiene sensibilidad social y cuando tiene que enfrentarse a la sociedad puede sentir culpa o deficiencia personal. Y también está el descuido, que este es un poco más obvio, que es cuando los padres no dieron la suficiente seguridad y amor. Ahora el complejo de superioridad, este se da cuando la persona tiene un complejo y, e intenta compensarlo exagerando sus capacidades. Suelen ser personas vanidosas y egocéntricas. Ahora, en el estilo de vida, Adler nos habla de dos cosas muy importantes que son, primero, el orden de nacimiento en la familia, que ya lo vamos a ver, y también nos habla sobre los problemas, ¿cierto? Entonces él categorizó todos los problemas universales en tres categorías y además plantea 4 estilos de vida para enfrentar estos problemas. Entonces, ¿cuáles son estas tres categorías? Problemas que implican la conducta de los demás, problemas vocacionales y problemas de amor. Y los 4 estilos de vida que nos plantea Adler son el tipo dominante, que no tiene consideración por los demás, pueden o es un tipo de persona que puede volverse delincuente con más facilidad o en menor grado, pues por ejemplo alcohólicos o drogadictos. El segundo es inclinado a recibir, siempre está esperando recibir satisfacción y se convierte en dependiente de esto, ¿cierto? El tercero es el tipo evasivo, el que intenta no fracasar y evita siempre el problema. Y el socialmente útil, que es este que es cooperativo y reconoce las necesidades ajenas. En cuanto al concepto de interés social, pues para verlo, como ya lo hemos mencionado, lo más importante es la interacción con los otros. Entonces el ser humano siempre está en busca de crear como grupos, como lo podemos ver desde la antigüedad en las tribus, las familias, comunidades. En cuanto al orden de nacimiento, entonces Adler dice que algo que podía influir o influye en la personalidad del individuo es si nació, si fue el primer hijo, si fue el segundo hijo, si es hijo único o si es el menor. Entonces, el primero es el primogénito, ¿cierto? El primer hijo eh, llega donde recibe mucha atención, ya que es el primer hijo. Eh, Puede tener un inconveniente y es cuando llega su hermano, que es el segundo, porque entonces llega básicamente a destronarlo. Pero algo muy bueno que puede tener el primogénito es que siempre va a tener un rol de liderazgo. El segundo hijo pues no tiene, nunca va a tener ese sentimiento de desplazamiento. Aquí hay algo muy importante y es que ya los padres han aprendido de la crianza anterior y han hecho ciertos cambios. Suelen ya no ser prácticas ni tan ansiosas y son un poco más relajadas. El hijo menor tampoco nunca va a sufrir el desplazamiento, va a tener una tendencia siempre a querer superar a sus hermanos mayores y en la adultez se suele relacionar con personas exitosas. Pero también está su contraparte, que es cuando han sido sobreprotegidos, no aprenden nada por sí solos y en su adultez pueden tener una dependencia que viene pues desde la niñez. Por último, el hijo único. Este pues nunca tuvo que compartir en el hogar con otros niños, sino solamente con adultos, entonces tiende a adoptar conductas maduras en menor tiempo. Ahora, en este último ítem, desde mi quehacer como psicóloga en formación, ¿cuál es la importancia de la personalidad en el ser humano? Entonces, definitivamente somos seres sociales, independiente de la perspectiva que tomemos, sea psicoanalítica, humanista, conductista. La interacción social determina lo fácil o complicado que puede ser desarrollarnos a lo largo de la vida. Eh, Nosotros tenemos interacciones desde el nacimiento e influyen cosas muy importantes como lo son la familia, los amigos, la condición económica, la ubicación geográfica, la comunidad. Todo esto influye para el desarrollo de la personalidad del individuo. Las experiencias buenas, las malas, sumado claro a componentes biológicos. Todo lo anterior es lo que lleva a que el individuo se equipe para enfrentar la vida.
Las malas experiencias pueden formar una persona defensiva, ofensiva, pero generalmente dañina, bien sea para sí mismo o para quienes lo rodean. En cambio, una personalidad forjada en un ambiente sano, con experiencias positivas, suele ser una persona más adaptativa, creativa, saludable y aporta al crecimiento tanto de sí mismo como de los demás. La personalidad se compone de características que nos definen como persona. Es como una huella dactilar. Aunque compartimos características con otras personas, es la individual de nuestras experiencias, de lo que hemos vivido, lo que nos hace diferentes. Pero la personalidad no son solamente características, es el rumbo que le damos a nuestra vida, es cómo queremos tomar decisiones, cómo nos sirve tomar decisiones, cómo queremos comportarnos o cómo debemos comportarnos en pro siempre de avanzar y de alcanzar las metas tanto personales como sociales. Entonces, ahora a modo de conclusión, ya describimos las teorías y conceptos de estos tres importantes autores. Todos son guiados por la corriente del psicoanálisis, pero cada uno aporta desde una perspectiva diferente. Estos mismos autores son el propio ejemplo de la influencia de la personalidad en todos los aspectos de nuestra vida. Cada uno de ellos tuvo una infancia diferente y un desarrollo absolutamente diferente, con diferentes necesidades, y esto se reflejó en la manera en que establecieron lo más importante del desarrollo de la personalidad en sus teorías. De pronto hay posturas que se pueden ver algo arcaicas y también puede ser por el lapso de tiempo entre la creación de estas teorías y la actualidad, pero estos autores y especialmente Freud establecieron pilares fundamentales para el estudio de la personalidad. En la actualidad siguen siendo una base determinante de la psicología y además posibilitaron la identificación de intervenciones adecuadas. Esto pues para ayudar a fomentar una sociedad mucho más saludable y con más responsabilidad tanto consigo mismo como con los demás. Llegamos entonces al final de nuestra presentación. Estas fueron las teorías de la personalidad desde Sigmund Freud, Carl Jung y Alfred Adler. Muchísimas gracias.